Hola, bienvenidos a este canal, Sismos y Huracán. Este es el video número 81. Soy Nicolás Romero Gómez, titular del canal, calculista de los sismos y responsable por la información aquí vertida y dada a conocer a todos ustedes. Hoy, en México, es aún el día 19 de abril de 2026. En horario central de la Ciudad de México, son las 19 horas con 56 minutos. Corresponde a fecha y horario universal al día 20 de abril de 2026 a las 1 de la mañana con 57 minutos ahora. El contenido de este video será el siguiente. En primer lugar, daremos a conocer, en resumen, el reporte de los sismos ocurridos durante la octena de los días del 12 al 19 de abril de 2026, tanto en el nivel nacional como en el internacional. De esto tenemos lo siguiente. El Servicio Sismológico Nacional de México reporta que no existieron sismos de magnitudes iguales o superiores a los 5 grados de magnitud de momento. Por otro lado, el Servicio Geológico de los Estados Unidos reporta que no ocurrieron sismos de magnitudes iguales o superiores a los 7 grados de magnitud de momento. Sin embargo, ocurrió un sismo de magnitud 6.0 de grados de magnitud de momento el día 16 de abril de 2026. Ocurrió en el entorno de las islas Kermadec. Al revisar la lista emitida para la octena del día 12 al 19 de abril de 2026, encontramos un cálculo hecho para esa área en específico y que corresponde a un sismo de magnitud de 7.3 grados de magnitud de momento para el día 17 de abril de 2026. Por lo tanto, podemos considerar que era el antecedente de este sismo. Lo que ocurrió era el antecedente de este sismo que fue calculado. Por lo tanto, podemos considerar como situación de éxito para la aplicación de nuestro modelo. Ahora, otro contenido de nuestro video en esta ocasión es dar a conocer la lista de los sismos con posibilidad de ocurrir del día 20 de abril de 2026 al día 27 de abril de 2026, tanto en el nivel nacional como en el internacional, calculado con la aplicación de nuestro modelo. Tenemos los siguientes resultados. Para el día 12 de... Perdón. Llamé un archivo equivocado. Ahora menciono el correcto. Para el día 20 de abril de 2026, sismo de 6.59 en la referencia 44 kilómetros al suroeste de Huetamo, Michoacán. Para el día 20 de abril de 2026, sismo de 6.41 en la referencia 45 kilómetros al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca. Para el día 21 de abril, sismo de 6.20 en la referencia 65 kilómetros al sur de Cualcomán, Michoacán. Para el día 22 de abril, sismo de 6.95 en la referencia 13 kilómetros al suroeste de Ciudad Lázaro Cárdenas, Michoacán. Para el día 22 de abril, sismo de 6.40 en la referencia 79 kilómetros al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca. Para el día 24 de abril de 2026, sismo de 6.09 en la referencia 162 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.
Para el día 25 de abril, sismo de 6.53 en la referencia 12 kilómetros al este de San Marcos Guerrero. Para el día 25 de abril, sismo de 6.57 en la referencia 104 kilómetros al suroeste de Huixtla, Chiapas. Para el día 26 de abril, sismo de 6.78 en la referencia 29 kilómetros al sureste de Acapulco, Guerrero. Para el día 26, sismo de 6.67 en la referencia 67 kilómetros al suroeste de La Honorable Guaymas, Sonora. Para el día 26 de abril, sismo de 6.36 en la referencia 50 kilómetros al noreste de Mapastepec, Chiapas. Para el día 26 de abril, sismo de 6.26 en la referencia 59 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas. Para el día 27 de abril de 2026, sismo de 7.18 en la referencia 26 kilómetros al noroeste de San Marcos, Guerrero. Para el día 20 de abril, sismo de... Ahora vamos con los internacionales. Para el día 20 de abril, sismo de 8.08 en la referencia 14 kilómetros al norte de Taichung, en Taiwán. Para el día 20 de abril, sismo de 8.02 en la referencia 66 kilómetros al sureste de Honiara, en las Islas Salomón. Para el día 20 de abril, sismo de 8.02 en la referencia 105 kilómetros al este-sureste de Honiara, en las Islas Salomón. Para el día 21 de abril, sismo de 8.33 en la referencia 171 kilómetros al norte-noroeste de Sola, en Vanuatu. Para el día 20 de abril, sismo de 8.53 en la referencia 80 kilómetros al noreste de Tichique, en Rusia. Para el día 25 de abril, sismo de 8.67 en la referencia 70 kilómetros al este-noreste de La Paz, en Filipinas. Para el día 25 de abril, sismo de 8.08 grados de magnitud de momento en la referencia 17 kilómetros al oeste-suroeste de Harrison, en Filipinas. Para el día 25 de abril, sismo de 8.22 en la referencia 67 kilómetros al norte-noreste de Barampur, en Nepal. Para el día 20 de abril, sismo de 8.08 en la referencia 14 kilómetros al norte de Tiuchin, en Taiwán. Ahora, en la lista espejo astronómica, para el nivel nacional tenemos los siguientes sismos. Sismo de 7.13 en la referencia 42 kilómetros al sureste de Acapulco, Guerrero. Sismo de 6.02 en la referencia 89 kilómetros al noroeste de La Paz, Baja California. Sismo de 6.34 en la referencia 290 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California. Sismo de 6.17 en la referencia 130 kilómetros al suroeste de Tonalá, Chiapas. Sismo de 6.11 en la referencia 13 kilómetros al noreste de Arriaga, Chiapas. Sismo de 7.02 en la referencia 259 kilómetros al oeste de Cihuatlán, Jalisco. Sismo de 8.42 en la referencia 348 kilómetros al este de Ciudad Hidalgo, Chiapas. Repito este evento. Sismo de 8.42 en la referencia 348 kilómetros al este de Ciudad Hidalgo, Chiapas. Esto puede ser que ya sea en territorio de Guatemala. Ya ven que el Servicio Sismológico Nacional reporta frecuentemente todavía esa área de influencia. Entonces, 348 kilómetros al este de Ciudad Hidalgo, Chiapas, correspondería a territorio de Guatemala. Sismo de 6.88 en la referencia 39 kilómetros al
al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas. Sismo de 6.61 en la referencia 59 kilómetros al suroeste de Isla, en Veracruz. Sismo de 6.15 en la referencia 254 kilómetros al oeste de Cihuatlán, en Jalisco. Sismo de 6.63 en la referencia 39 kilómetros al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca. Sismo de 6.13 en la referencia 179 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, Chiapas. Sismo de 8.92 en la referencia 140 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, Chiapas. Repito este evento por la magnitud. Sismo de 8.92 en la referencia 140 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, Chiapas. Sismo de 6.02 en la referencia 19 kilómetros al sur de Salina Cruz, Oaxaca. Sismo de 8.19 en la referencia 14 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero. Sismo de 6.26 en la referencia 4 kilómetros al noroeste de Acapulco, Guerrero. Sismo de 6.06 en la referencia 1 kilómetro al noroeste de Acapulco, Guerrero. Sismo de 6.06 en la referencia 52 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero. Sismo de 6.06 en la referencia 17 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero. Sismo de 6.27 en la referencia 89 kilómetros al oeste de Cihuatlán, Jalisco. Sismo de 6.38 grados en la referencia 64 kilómetros al oeste de Cihuatlán, Jalisco. Sismo de 6.28, perdón por la equivocación, 6.28 en la referencia 140 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, Chiapas. Sismo de 6.08 en la referencia 52 kilómetros al suroeste de Salina Cruz, Oaxaca. Sismo de 7.33 en la referencia 44 kilómetros al suroeste de Huixtla, Chiapas. Sismo de 6.71 en la referencia 555 kilómetros al norte de Isla Mujeres, en Quintana Roo. Sismo de 6.48 en la referencia 120 kilómetros al sureste de Salina Cruz, Oaxaca. Sismo de 6.0 en la referencia 75 kilómetros al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca. Sismo de 6.28 en la referencia 118 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, Chiapas. Ahora, en los sismos internacionales pueden ocurrir los siguientes eventos. Sismo de 8.15 en la referencia 16 kilómetros al este-noreste de Chum, en Taiwán. Sismo de 8.91 en la referencia 45 kilómetros al sur de Levuka, en Fiji. Sismo de 8.52 en la referencia 12 kilómetros al noroeste de Chalatenango, El Salvador. Sismo de 8.27 en la referencia este de las Islas Kuril. Me detengo un poco, este de 8.52, 12 kilómetros al oeste de Chalatenango, El Salvador, puede ser el que enunciamos en el caso del Servicio Sismológico Nacional a 348 kilómetros de Ciudad Hidalgo, Chiapas. Puede ser, habrá que confirmarlo. Ahora, sismo de 8.43 en la referencia 42 kilómetros al sur-suroeste de Xicotán, en Rusia. Sismo de 8.48 en la referencia 90 kilómetros al noreste de Tobelo, en Indonesia. Sismo de 8.09 en la referencia 68 kilómetros al este-sureste de Altape, en Papúa Nueva Guinea. Sismo de 8.03 en la referencia 135 kilómetros al este de Cocopo, Papúa Nueva Guinea. Sismo de 8.92 en la referencia proximidades en las costas de Chiapas, México. 8.92 puede ser entonces también referido a las costas de Chiapas, de 8.92. 8.09 en Acapulco, México,
y sismo de 8.15 en la referencia 70 kilómetros al este de Kainantú, en Papúa Nueva Guinea. Estos son los sismos con posibilidades de ocurrir durante la octena de los días 20 al 27 de abril de 2026, los cuales podrás conocer con detalle y la lista completa pulsando el enlace abajo de la caja de este video. Te agradezco la atención prestada al video y procedo a subir la lista completa a la que tienes acceso de manera gratuita. Comentario técnico, podemos decir que está ocurriendo en el nivel astronómico, están ocurriendo tormentas solares. Esas tormentas solares son el activador de los sismos magnéticos. Entonces, si el índice KP189 en estos momentos anda alrededor de 2.53, tiene como valor, es un valor ya que corresponde a la clasificación de los sismos ocasionados por las tormentas solares. Es decir, la activación la dan las tormentas solares. Y si en este momento están ocurriendo, por ejemplo, el día de hoy, ocurrió un registro de el índice KP normal de 5.66, es un valor ya próximo a la clasificación de una tormenta solar. La más baja, pero ya es una tormenta solar. Entonces hay muchas posibilidades de que los sismos ocurran. Recuerda, si ocurren y coinciden con la lista que tenemos, lo escuchaste y lo supiste por primera vez aquí, en este espacio llamado Sismos y Huracán, en el que no predecimos los sismos, simplemente nos aproximamos. Somos los únicos en el mundo que podemos hacer esta aproximación. Gracias por tu atención. Hasta luego.